Trinchera Radio. Trinchera Radio. Periodismo radiofónico. Trinchera Radio. Buenos días, auditorio de Radio Universidad. Una vez más, le damos la bienvenida a Trinchera Radio. Hoy es viernes 21 de octubre de 2022 y estamos aquí de regreso después de 2 semanas de ausencia. Primero, hace 15 días, debido a una falla aquí en nuestro transmisor. Y la semana pasada, debido a problemas de horarios. Resulta que íbamos hacia Santa Cruz del Rincón con la intención de transmitir en vivo desde allá el aniversario número 27 de la Policía Comunitaria, pero algunos retrasos en el camino nos impidieron llegar a tiempo, así que ya no fue posible llevar a cabo esa transmisión. Pero bueno, ya estamos aquí nuevamente, Eduardo Añorbe y su servidor Ulises Domínguez. Y sin mayor preámbulo vamos a entrar al tema que vamos a tratar este día. Como seguramente la mayoría ya lo sabe, el sábado 15 de octubre, la titular del Poder Ejecutivo de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, cumplió 1 año en el cargo. Y el lunes 17 llevó a cabo un acto de esos que se llaman informes de gobierno. En este caso fue lo que se llamó su primer informe de gobierno. Y lo digo de esta forma porque la mayoría de las veces, más que informar del estado que guarda la administración pública, se dedican a hacer promesas como si anduvieran en campaña. Y ese fue el caso de la gobernadora Evelyn Salgado. Como recordarán los que siguen el programa de Trinchera Radio, nosotros desde mucho antes que se definieran las candidaturas, siquiera, habíamos dicho, después de ver todos los que se apuntaron para obtener la nominación, sobre todo en Morena, más de un par de decenas, que llegara quien llegara a la gubernatura, a Guerrero no le iba a ir bien. Pues se veía, ¿no? Por quienes buscaban la ansiada candidatura. Del lado de Morena, obviamente, todo apuntaba a que sería Félix Salgado el candidato. Y del lado de la oposición a Morena, al movimiento obradorista, o sea, del lado del PRIAN, veíamos que se perfilaban Mario Moreno del PRI. Ahí no hubo mayor competencia. Creo que llegaron a un acuerdo en que fuera Mario el que representara al PRI. Y del lado del PRD pues sí hubo algunos, pero sobresalía Evodio Velázquez Aguirre, ¿no? La definición de la candidatura del PRI-PRD en este caso sería entre estos dos personajes, Evodio Velázquez Aguirre y Mario Moreno. Por ello, decíamos, gane quien gane, a Guerrero no le va a ir bien. Y bueno, al final de cuentas no quedó ninguno de estos personajes, porque como recordarán, el INE le quitó la candidatura a Félix Salgado por una tontería, ¿no? Que dicen que no comprobó poco menos de 20,000 pesos de gastos de precampaña. Y como el INE, dicho sea de paso, nada más está viendo cualquier errorcito en los candidatos de Morena para obstaculizarlos, pues ni tardo ni perezoso que le quita la candidatura a Félix, ¿no? Pero Félix, hábilmente, impuso a su hija en la candidatura, a pesar de que, como ya dije, había como 20 aspirantes a la candidatura. Entre ellos, no sé, la senadora Nestora Salgado, el superdelegado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, por decir los más sobresalientes, ¿no? Pero bueno, al final
Félix impuso a su hija y como pues Morena tenía todas las preferencias a su favor, no tuvo mayor problema para ganarle a Mario Moreno, que a la postre fue el candidato de esa alianza, decíamos nosotros, antinatura, ¿no? Entre el PRI y el PRD aquí en Guerrero. Pero bueno, llegó la gobernadora Evelyn Salgado. Y nosotros a lo largo de estos programas hemos estado señalando que dudábamos mucho de que Evelyn Salgado llevara las riendas del gobierno. Primera porque a Evelyn no se le conocía ninguna trayectoria política, ninguna experiencia en política en la administración. Realmente era una completa desconocida. Creo que por ahí tuvo alguna vez un cargo, ¿no? De delegada de la Secretaría de la Mujer en Acapulco, ahí en el gobierno de Astudillo. No sé, el chiste es que, bueno, sí había algún nexo ahí desde entonces entre Félix Salgado y Astudillo, como se vio. Decíamos que quien realmente iba a gobernar tras bambalinas era el senador Félix Salgado Macedonio, ¿no? Y bueno, señalamos nosotros que el gobierno de la Cuarta T aquí en Guerrero, pues la verdad no seguía el ejemplo del gobierno de López Obrador. Yo personalmente lo ejemplificaba con el asunto de la relación con la prensa, porque desde el principio se vio, incluso antes de que tomara posesión, en un acto que hicieron por ahí en el Salón Diamante, no sé con motivo de qué, no recuerdo, quien ya se perfilaba como el director de comunicación social, pues empezó a repartir sobres amarillos al más viejo estilo priista, ¿no? Luego en diciembre la gobernadora ofreció un desayuno a los periodistas en la llamada Casa Guerrero. Y el 4 de enero, que bueno, es el aniversario del SNRP, pero se lo han atribuido como el Día del Periodista aquí en México, también les hicieron otro convite por ahí, ¿no? El chiste es que veíamos que al menos en ese aspecto ellos reproducían las prácticas, los vicios priistas, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema del DIF, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador, bueno, o mejor dicho, su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, no ocupa ese cargo honorífico que fue inventado para que los gobernadores se hicieran los gobernantes, perdón, se hicieran acompañar de sus esposas en la tarea de gobernar, ahí mostrando el rostro amable, humano del gobierno. La señora Gutiérrez Müller siguió con sus actividades de siempre, no se colocó al frente del DIF nacional, ¿no? Creo que ni existe, no sé, no tengo ese dato, ¿no? Pero aquí, curiosamente, a pesar de que Evelyn Salgado pues es mujer y, bueno, digo, en estos tiempos no sería raro que una gobernadora tuviera una pareja mujer y se hiciera cargo del DIF, digo, ya se estila mucho eso de el matrimonio entre personas del mismo sexo y no sería raro que en un futuro no muy lejano por ahí llegue un gobernador cuya pareja sea del mismo sexo, una gobernadora, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que ella, que tenía, digamos, razones para no utilizar esa figura, no sé, no nada más pudiéramos decir decorativa, porque realmente sí ejerce algún poder. Por ejemplo, en el caso de la esposa de Astudillo, del gobernador anterior, Mercedes Calvo, la verdad dicen que ella es la que en realidad gobernaba, ella era la que llevaba el control del gobierno. Bueno, eso se dice, a mí no me consta, pero bueno, hay indicios. Bueno, pues resulta que Evelyn, que tenía el pretexto para no utilizar esa figura, bueno, pues puso a su hermana, que también dicen por ahí, ejerce muy bien su parcelita de poder, ¿no? Pero bueno, yo ya no voy a abundar más en este tema, le cedo el micrófono a Eduardo, porque él, con esa mirada acuciosa que tiene, se fijó en un detalle muy importante y que ahorita se los va a comentar él. Adelante, Eduardo. Sí, Ulises. Buenos días, auditorio de Radio Universidad Autónoma de Guerrero.
Buenos días, Radio Escuchas de Trinchera Radio. Efectivamente, como tú decías, hubo un hecho notable que nos llevó a observar de manera detenida este nuevo estado de cosas en el gobierno del Morena en Guerrero. Este gobierno encabezado por la hija de quien fuera candidato de ese partido y quien, como tú señalas, la impuso en su lugar para ganar la elección. El hecho al que me refiero es la celeridad con que el Congreso del Estado de Guerrero nombró a Marco César París Peralta Hidalgo como titular de la Auditoría Superior del Estado. Diablos, pensé. Esta nueva dirigencia del Congreso logró en 4 días lo que no pudo lograr la anterior en 1 año y 2 meses. Y después de la admiración me surgieron las dudas. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, etcétera, consiguió esta hazaña? Por ejemplo, esas dudas. Pero antes de seguir con esto, quiero hacer un planteamiento. Aunque el gobierno de la morenista Evelyn Salgado ha propalado y utilizado el discurso del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre lo que él llama la Cuarta Transformación, repitiendo constantemente los postulados que éste propone y difunde todo el tiempo, en Guerrero, esa transformación no se ha dado. Creo que ni siquiera se ha intentado. A pesar de que el propio gobierno federal incluso ha apuntalado a la administración de Evelyn. Aquí se sigue gobernando como se hacía antes de este cambio de partido en el gobierno, presuntamente de izquierda. En vísperas del llamado primer informe de gobierno, que como bien dice Ulises, no es un informe, ese discurso, el discurso de la cuarta T, se ha afinado, se ha decantado, porque dejó de hablarse sobre los postulados de la llamada Cuarta Transformación para utilizarse ahora incluso la idea de que se está en presencia de un gobierno que promueve una revolución. Sí, una revolución. Cuando menos lo que han dado en llamar revolución educativa, lo que han dado en llamar una revolución cultural. Vaya atrevimiento. Ni el propio López Obrador, a pesar de sus acciones más, digamos, radicales, como las que tienen que ver con la soberanía nacional, el litio, el petróleo, la energía eléctrica, la construcción de refinerías, por ejemplo, ni siquiera López Obrador, repito, ha tenido la ligereza de hablar de revolución. A menos, claro, que involuntariamente las referencias que ahora hace el gobierno de Guerrero sean sobre la revolución institucional, precisamente en relación al Partido Revolucionario Institucional, algunos de cuyos grupos son aliados del padre de la gobernadora y por ende de la propia gobernadora, como puede verse en la administración pública, donde abundan personas ligadas al exgobernador Héctor Astudillo Flores, personas ligadas al exgobernador priista disfrazado de perredista Ángel Aguirre Rivero. Ejemplos sobre funcionarios hay muchos y están a la vista. No sé por qué, pero me vienen a la mente las últimas fotografías publicadas en redes sociales en las que el senador Félix Salgado Macedonio aparece acompañado felizmente del también senador Manuel Añorbe Baños. Suspicacias de uno, ¿verdad? Ahora quiero hablar precisamente de este hecho, el hecho de quiebre, el que nos hizo pensar que algo estaba acomodándose ante la vista de todos en el gobierno de la morenista Evelyn Salgado. Precisamente el 12 de septiembre pasado, el Pleno del Congreso del Estado designó y tomó protesta a Marco César París Peralta Hidalgo como titular de la Auditoría Superior del Estado, como ya dije, para fungir un periodo de 7 años, contados a partir de esa fecha. Curiosamente, o raramente, o extraordinariamente, los diputados integrantes de la 63 legislatura, mediante votación nominal, favorecieron por mayoría calificada a Marco César. El 6 de julio del año pasado, de 2021, el Congreso del Estado emitió la convocatoria para la designación del titular de la Auditoría Superior del Estado,
porque el 20 de julio concluiría el periodo de Alfonso Damián Peralta como auditor. En enero de 2022, 6 meses después de estar esa oficina acéfala sin su titular, 6 meses después, repito, el Pleno del Congreso intentó designar al titular. Sin embargo, ningún integrante de la terna que tenían alcanzó las 2/3 partes de los votos requeridos. Es decir, no había consenso entre los diputados. Se publicó en medios de comunicación locales que esa terna de aspirantes fue avalada tanto por el senador Félix Salgado como por su hija, la gobernadora Evelyn. Aparentemente esas 3 personas, esos 3 candidatos, no cumplían con los requisitos que establecía la propia convocatoria. Así, incluso a fines de agosto, quien era el presidente de la Jucopo, Alfredo Sánchez Esquivel, el morenista, dijo que tenía la intención de que al inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones, o sea, el 1 de septiembre pasado, ya estuvieran corriendo los plazos establecidos en una nueva convocatoria para elegir al titular de la ACE. Pero también, no curiosamente, ni siquiera de manera rara, ya no se le concedió a Alfredo presenciar desde esa posición de privilegio como coordinador de la bancada del Morena y como presidente de la Jucopo los plazos de la convocatoria que él decía, porque el 8 de septiembre pasado la diputada Yoloxin Domínguez Serna rindió protesta como coordinadora del grupo parlamentario de Morena ante el Pleno del Congreso local. Con ese nombramiento también asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Congreso, la Jucopo. Es decir, Domínguez Serna relevó a su compañero de bancada. Entre los pendientes que dejó el morenista Alfredo Sánchez Esquivel como presidente de la Jucopo fue la polémica obra de la Biblioteca del Congreso, la designación del titular de la auditoría y el fallo en contra de la Suprema Corte de Justicia por incumplimiento en la consulta a los pueblos afromexicanos e indígenas. Días antes, el 4 de septiembre, ya en otro ámbito, todavía en el terreno del Morena, ya no en el ámbito legislativo, decía el Morena, su Consejo Estatal eligió como presidente y secretaria general del Comité Ejecutivo Estatal a Jacinto González Barona y a Yesenia Salgado Chinol. Obviamente, los grupos políticos, el del senador Félix Salgado y el del fallecido César Núñez Ramos, pactaron esta elección y se repartieron la presidencia y la secretaría general. Incluso en declaraciones que dio el propio Jacinto González, después de haber llamado a la unidad, declaró que sí hubo equipos, utilizó la palabra equipos, que quedaron fuera de la dirigencia, como los de las alcaldesas de Acapulco y de Chilpancingo, Avelina López Rodríguez y Norma Otilia Hernández Martínez, y el de Galdino Nava Díaz. No tan extrañamente, días antes, estos personajes, Avelina López, Norma Otilia Hernández, Galdino Nava, el propio Alfredo Sánchez Esquivel, se tomaron la foto, la publicaron y dijeron que ellos iban a competir por ganar cargos en la dirigencia. Es decir, se asumieron como una oposición, como disidencia de los grupos de Félix Salgado y de César Núñez dentro del Morena. Pero en esta elección ninguno de ellos pudo colocar a su gente. El propio Galdino, que aspiraba a algún cargo, no lo consiguió. E incluso él declaró que el senador Félix Salgado, que su grupo, se dedicó a comprar votos de consejeros para que pudieran armar una planilla en la que, repito, los ganones eran los grupos del propio Félix y de César Núñez Ramos.
Entonces, pareciera que la destitución de Alfredo Sánchez Esquivel tiene que ver con esa posición que asumió, junto con Avelina y con Norma Otilia y Galdino. Y bueno, también quiero hacer notar que el día 1 de septiembre asumió la presidencia de la mesa directiva del Congreso Yanely Hernández Martínez del PRD, gente cercana al exgobernador Ángel Aguirre Rivero. Es decir, las alianzas que Félix comenzó a tejer o que empezaron a cuajar en estos últimos días, en los últimos meses, digamos agosto, septiembre, tienen que ver con asumir el control del gobierno de Guerrero y de resolver algunas cuestiones como esta del Congreso, del nombramiento del auditor. También la gobernadora Evelyn Salgado jugó un papel muy importante, tuvo un activismo muy agresivo, por ejemplo, en el caso de los presidentes de la Costa Chica, a quienes les pidió a los presidentes de la Costa Chica que participaran en la elección interna del Morena, que llevaran a gente de sus grupos políticos a votar por los candidatos que ella impulsaba en la elección de delegados. Incluso les dijo que amor con amor se paga, que si querían que ella los apoyara en sus gobiernos, ellos tenían que apoyarla. Así, por poner un caso, la gente de Aciadet Rocha Ramírez, la presidenta de Xochitlahuaca, estuvo participando en la elección. Allá en Cruz Grande fueron a votar en la elección interna del Morena. Supongo que detrás de todas estas acciones de Félix y otras más, pues está la presencia de asesores, de gente que les dio ideas, les sugiere cómo puedan tener el control del gobierno, el control del territorio, como últimamente están diciendo ellos dijeron en la antesala del informe, que son un gobierno de territorio. Curiosamente, todos los gobiernos son gobiernos de territorio, si no, no son gobiernos. Decía la publicidad que hicieron para invitar al informe, para promocionar el informe, gobierno de territorio es, y utilizaban en mayúsculas la ES, que obviamente remiten al nombre de la gobernadora, Evelyn Salgado. Y después echaban el rollo que querían decir en relación a alguna área del gobierno. Como decía Ulises, más bien propaganda, más bien, pues no sé, especie de promesas, como si se estuviera en campaña, y no los logros del gobierno. Repito, como la tal revolución cultural que dicen, o la revolución educativa que pretendieron, áreas a las que pretendieron darle un mayor relieve en este proceso de publicidad del informe. Por eso mi planteamiento inicial se refería a eso, a que ¿de qué revolución hablan? ¿A qué se refieren? Digo, parece que se trata de la revolución institucional, o cuando menos eso me dejaron ver a mí. Tal vez decía yo de modo involuntario, se refieren a la revolución, y a lo mejor sea la revolución institucional, a la del partido con el que están gobernando. Ya lo dijo Ulises, yo coincido, parece que estamos ante un gobierno más del PRI. Pero bueno, aquí concluyo esta parte, Ulises, te devuelvo el micrófono. Gracias, Eduardo. Para mí, este acto confirma que casi nada ha cambiado en Guerrero, con la llegada de Morena al poder, de Evelyn Salgado, en relación con el régimen priista. Yo he insistido en que para transformar algo, primero se requiere tener conciencia de qué se quiere transformar. En el caso del gobierno, entender qué de lo que se hace en la administración pública, o de lo que se hacía, es irregular para poder transformarlo. Sin eso, nomás no se puede. Y digo esto por lo del informe, precisamente. Yo no le veo ninguna diferencia al informe de Evelyn con lo que se hacía anteriormente, en lo que la 4T llama el viejo régimen. De entrada, es criticable la forma. Para rendir lo que debería ser su primer informe, la gobernadora de Morena montó
una carpa de grandes dimensiones, casi de lado a lado de la explanada del edificio de gobierno. Edificio, yo me resisto a llamarle Palacio de Gobierno a la sede gubernamental, porque ese palacio de alguna manera remite a monarquía, ¿no? Los reyes eran los que vivían en palacios, y supone que estamos en una democracia, con todas las imperfecciones que usted guste y mande, pero formalmente democracia. Por cierto, en el gobierno de Evelyn se le llama Casa del Pueblo, en ese manejo discursivo así medio demagógico que trata de aparentar que este gobierno es diferente. Porque también al acto se le llamó informe de territorio, no informe de gobierno. Total, que no logro asimilar por qué se montó una gran carpa con un escenario que incluyó una gran mampara con el distintivo, esa imagen así de isotipo, logotipo, no sé, de este gobierno, con 2 pantallas gigantes a cada lado, así como una cantidad de arreglos florales impresionante, ¿no? Lo que seguramente costó mucho dinero. En contraposición a la tan cacaraqueada austeridad republicana del presidente Andrés Manuel López Obrador, y más aún con la pobreza franciscana que pregona el tabasqueño. La llamada ahora Casa del Pueblo cuenta con un auditorio, el Auditorio José Joaquín de Herrera, pero si este no fuera suficiente, no llenara las expectativas, justo enfrente del edificio de gobierno, nada más cruzando la calle, está el Auditorio Estatal Sentimientos de la Nación. ¿Por qué montar esa carpa gigantesca ahí frente al edificio de gobierno? No sé. A menos de que se tratara de hacer algo masivo, y bueno, más bien se trató de eso, ¿sí? Algo para las masas. El boletín oficial maneja algo así como 5,000 asistentes. Aunque los invitados especiales, como siempre, fue una élite política, afín a la gobernadora. No el pueblo jodido, que en teoría gobierna. Al pueblo solo lo querían como escenografía, de extras, de relleno pues, para que admirara y aplaudiera a los dioses del Olimpo. Obviamente en primera fila y mascando chicle, como el personaje aquel de Juan Camaney, estaba el personaje principal de esta puesta en escena, el senador Félix Salgado Macedonio. Junto a él el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ambos con guayabera blanca y sombrero calentano. También estuvo la secretaria general del partido oficial, la senadora Citlali Hernández, la senadora Nestora Salgado, así como mandos militares y marinos. Y el ejército, ahí, utilizado también como escenografía, para los llamados honores a la bandera, con su banda de guerra y su escolta, en esta ocasión formada por mujeres de la Marina. Porque en este gobierno se trata precisamente de eso, de exaltar la igualdad de género. Otro de los asistentes que llamó la atención fue el senador priista Manuel Ayorme. También estuvo Adelfo Regino Montes, el titular del INPI, y, obvio, diputados y diputadas federales y locales, presidentes y presidentas municipales, entre otros, ¿no? Y obvio, como representante del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo el secretario federal de Salud, Jorge Alcocer, y como de costumbre, estuvieron los titulares de los poderes estatales, judicial y legislativo, además de la mayoría de los diputados locales, como ya dije, ¿no? A los cuales, por cierto, Evelyn desairó, ya que no quiso rendir su informe en el Congreso como se venía estilando, ¿no? En otros gobiernos. Bueno, digo, al menos cuando menos ahí hizo las cosas diferentes. Pues pasemos a lo que dijo Evelyn en el informe, ¿no? Llama muchísimo la atención que dijo que nunca más un gobierno rico con un pueblo pobre, y aseguró que se desterró la opulencia y los privilegios en la administración estatal al reducir hasta en un 78% los gastos de oficina de la gobernadora, pues a ella algo de lo que se le critica es que usa vestidos de tipo indígena, pero de diseños muy caros. Traía precisamente un vestido negro con motivos indígenas, que los que saben dicen que son diseños muy caros, ¿no? Yo de esos temas no sé la verdad. La gobernadora es muy hábil ya para el discurso. En eso digo,
Hay que reconocerlo, tiene temple, se planta bien, habla con mucha seguridad, tiene dominio del escenario, para nada se le ve pánico escénico y suelta frases, discursos, una narrativa así, que por ejemplo dice: hoy se han sentado en nuestro estado las bases de esta gran transformación, la transformación que alcanza a todos por igual, que revoluciona conciencias y profundiza en solucionar desde la raíz los problemas del Estado para alcanzar como objetivos primordiales la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar social. Pudiéramos decir que eso de la seguridad y la justicia lo derriba simplemente lo sucedido hace unos días en San Miguel Totolapan, que por cierto se refirió también a ese tema, pero simplemente prometiendo, ¿no?, que no va a quedar impune y toda esa verborrea que ya sabemos, ¿no? Y sobre el asunto del bienestar social y la justicia también, cabe señalar que los trabajadores del gobierno estatal que no apoyaron a Morena han sido hostigados. Se les acosa hasta que se les obliga a renunciar o a pedir su cambio de adscripción. Y esto es posible porque muchos de los nuevos secretarios y funcionarios llegaron con la espada desenvainada. Se dice que revisaron las cuentas de Facebook de aquellos trabajadores que criticaron tanto la candidatura de Félix por las acusaciones que se le hicieron hasta la imposición de Evelyn como candidata, pasando sobre una veintena de aspirantes que se desenvolvían en la vida pública, que estaban vigentes en la lucha por la candidatura, ¿no? Evelyn nada más surgió de la noche a la mañana, después de que a su padre el INE le quitó la candidatura. Algo de lo que también es criticable del informe de Evelyn es que, a pesar de que hizo un repaso de lo que se hizo por secretarías, por rubros, por áreas, no mencionó a ninguno de los secretarios, pero sí hizo un reconocimiento muy especial a su hermana Liz Adriana, la que es presidenta del DIF, que por cierto dice ahí trabajadores del gobierno que ella decide muchas cosas dentro del gobierno. No sé si la ciencia es cierta. Pues como ya dije, Evelyn condenó los hechos de San Miguel Totolapan y le dijo a la gente de Tierra Caliente que no están solas, que no están solos. No descansaré ni descansaremos hasta garantizar las condiciones de bienestar en todo el territorio estatal. Aquí está su gobernadora y no daremos ni un paso atrás hasta conquistar la paz que tanto anhelamos y que las y los guerrerenses nos merecemos. Como ya dije, ella pues es muy hábil para el discurso, para la demagogia, porque está prometiendo. Aquí no dijo que avance lleva la investigación, sino que no descansarán hasta que logremos, ¿no?, las condiciones de bienestar, hasta garantizar las condiciones de bienestar. Pero pues si el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva 4 años y en ningún tema sensible, grave, de inseguridad o temas tan fuertes como Ayotzinapa han avanzado gran cosa, no sé con qué valor Evelyn Salgado ofrece que va a garantizar las condiciones de bienestar en todo el territorio estatal. De verdad, para mí eso es pura demagogia. Y algo que me sigue llamando la atención es esa relación que tiene este gobierno, formalmente encabezado por Evelyn Salgado, pero que la mayoría sospecha que el que está atrás es Félix Salgado, es la relación que tiene con la prensa. Porque mientras López Obrador le cortó, o en el peor de los casos redujo el flujo del dinero a los medios corporativos, aquí el gobierno de la llamada 4T se ha rodeado de los mismos periodistas chayoteros que estuvieron al servicio de los gobiernos priistas y periodistas, salvo en el caso de Severino Torreblanca, que él sí mantuvo a raya un buen rato a los chayoteros, hasta que de plano ya no pudo resistir la presión y tuvo que ceder y empezar a soltar un poco de dinero para todos aquellos periodistas, entre comillas, que presionan, que siempre están pidiendo de dinero al gobierno. Pero eso sí, al igual que AMLO,
redujo hasta 20 o 25%. Hay que reconocer que la gobernadora tiene facilidad para el discurso, para la demagogia. No se ve que tenga pánico escénico. Lo mismo habla de que se han sentado a las bases de una gran transformación que alcanza a todas y todos por igual, que revoluciona conciencias, que dice que el objetivo primordial es alcanzar la paz, la justicia y el bienestar social. Y habla de un gobierno honesto, de un gobierno democrático, pero sobre todo con una gobernadora que ama profundamente a su pueblo. Y la verdad, sin ningún rubor, repite las máximas de López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Bueno, en el aspecto de la forma, ¿no? Ya mencioné, el acto que se vio el lunes, para nada, se acerca a la idea de la austeridad republicana. Ya mencioné todo lo que se hizo para llevar a cabo ese segundo informe, ¿no? Pero no nada fue el escenario, ¿no? El espacio. Aparte se repartieron tamales y tortas. Y no sé qué tan espontáneo o cómo, quiénes fueron los que llegaron al informe de la gobernadora, que todos iban de blanco. No sé, se trajeron bailes regionales y bueno, que según yo, lejos de verse un cambio, al menos en esto de los llamados informes, que realmente fuera un ejercicio republicano de rendición de cuentas, fue la exacerbación de los eventos suntuosos, faraónicos, de los priistas, para que ese día, el día del informe, fuera el día del gobernador, en este caso de la gobernadora, el día del besamanos, de rendir pleitesía, ¿sí?, al gobernante en turno. Eduardo, ahí lo dejo y te cedo nuevamente el micrófono. Yo considero que estos actos, Ulises, como el flamante primer informe de la gobernadora Evelyn Salgado, van más allá de la cultura priista creada y recreada durante décadas por el sistema político dentro del cual muchos nacimos, crecimos y nos hicimos ciudadanos, estuviéramos a favor o en contra del mismo. Es decir, a estos actos de los que hablamos, de este gobierno del Morena, no los anima solamente la inercia social, o política, o cultural. No son mera repetición de eso que los ahora gobernantes del Morena aprendieron en su infancia, de esos rituales del poder de los gobiernos de lo que se quiere llamar el viejo régimen, o los gobiernos del pasado. No solo se trata de ceremonias políticas y demagógicas con el propósito de impresionar, mandando el mensaje de que las masas están con los gobernantes, de que este es un gobierno popular, porque, en primer lugar, no se les respeta la condición de ciudadanos de una democracia, como la que se supone en que vivimos, sino que se les trata como súbditos, y no porque se les den tortas y tamales o los acarreen, sino porque existe y se marca, se enfatiza la diferencia de las clases sociales. Como bien observas cuando describes la vestimenta de la gobernadora, cara, exclusiva, de diseñador, como se le etiqueta, a diferencia de las vestiduras del pueblo llano y abundante, de esos miles que llenaron el espacio que tú describes. Recuerdo ahora un incidente que narra el diputado Macedonio Mendoza Basurto, quien también pertenece al Morena, y voy a leer lo que publicó en su página de Facebook sobre este incidente. Dice: el día de hoy acudí al evento de aniversario de la creación del Colegio de Bachilleres del Estado de Guerrero en el Teatro María Luisa Ocampo. Llegué a tiempo, atendiendo a la invitación que hicieran a mi persona como presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado de Guerrero. Me asignaron un espacio en segunda fila. Sin ningún problema acepté el espacio, pero al presenciar a varias personas del ámbito educativo, quise pasar a saludarlos, pero el personal de seguridad me impidieron el paso, argumentando que por órdenes superiores no lo podía hacer. Intercambiamos palabras y para no generar molestias, decidí mejor retirarme del evento. Y concluye: lamento el incidente, no es por mi persona,
sino cuál sería entonces el trato hacia los ciudadanos. ¿Qué imagen proyecta esto? Hasta aquí lo publicado por este diputado. Extrañamente, en su publicación sobre el mismo acto, la gobernadora Salgado Pineda anotó: destacó la presencia en este evento de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, de la presidenta del DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Yoloxin Domínguez Serna, la diputada Elsie Camacho Pineda, el diputado Bernardo Ortega Jiménez y el titular de la Secretaría de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, así como también la participación del cantautor guerrerense Cuitla Vega. Hasta ahí lo escrito por la gobernadora en su página de Facebook. Del diputado presidente de la Comisión de Educación del Congreso, ni lo vio, ni lo escuchó, ni lo mencionó, ni escribió sobre él. En este texto donde ella da noticia de lo que pasó, persiste la pregunta que este diputado hizo. Algo así como: si a mí me trataron así, ¿cuál será el trato que le dan a los ciudadanos? Hace rato hablaba Ulises de cómo el convoy que acompaña a la gobernadora es agresivo, por ejemplo, ¿no? Cómo maltrata, cómo violenta a los ciudadanos que transitan por donde ellos van a transitar. También preguntó el diputado qué imagen se proyecta con este tipo de actos. Pero ello es claro, tan claro que el gobierno de la presunta Cuarta Transformación, que ahora se anda convirtiendo en un gobierno revolucionario, y retomo lo que narraste, Ulises, en el sentido de que la gobernadora habló en su informe de que están propiciando una revolución de las conciencias. Este gobierno, repito, es un gobierno racista, clasista, que no vela ni le interesan los derechos y los intereses de ese pueblo al que acuden cuando quieren darse un baño de pueblo, como se dice, sino que son un gobierno que continúa esa tradición política que instauró el PRI. Y los priistas pueden ser tan influyentes en el gobierno del Morena en Guerrero que, por ejemplo, en Coajinicuilapa, en el Festival Afromexicano que organizaron en coordinación con el gobierno municipal, impusieron la participación del grupo Quelele, cuyo director, Gelacio Mohamed Molina, estuvo diciendo y vociferando acá en Coajinicuilapa a los cuatro vientos que él movió todas sus influencias habidas en el gobierno de Héctor Astudillo para conseguir que en este festival le dieran espacio para abrir la serie de conciertos musicales del festival. O sea, movió tierra y mar porque él se sentía con derecho para ser el primero, el fundamental, el que abriera estos conciertos. Así lo dijo acá, así lo presumió. Bueno, Mohamed Molina, para quienes no lo conozcan, no solo es músico de un grupo supuestamente cultural que se hace llamar Quelele, sino que recibió durante 5 años el apoyo del PACMIC, incluso siendo funcionario del gobierno priista de Constantino García Cisneros, lo que está prohibido por la propia convocatoria. Se supone que es ilegal que los funcionarios se beneficien con este tipo de apoyos. Entre otras cosas, él hizo un disco. Parece ser que nadie oye, ¿no? Bueno, a este exfuncionario priista del gobierno de Constantino García Cisneros, ligado o protegido por el gobierno de Héctor Astudillo, a su mujer también durante todos estos años recibió apoyos de este gobierno de Astudillo como artesana de textiles afromexicanos. Uno ni sabía que existían esos tales textiles afromexicanos y que había apoyos para que se preservaran esas técnicas, etcétera, ¿no? Por eso creo yo, Ulises, que en realidad, frente a lo que estamos, en realidad este gobierno del Morena en Guerrero, por el que la población votó masivamente, transitó apresuradamente de la Cuarta Transformación al anterior régimen priista. Involucionó, si se me permite el término. O tal vez no sea así, sino que en realidad en Guerrero el PRI nunca se fue. Bueno, no sé qué opina usted, Radio Escucha. No sé qué opinas tú, Ulises.
Por el momento aquí me despido. Concluyo mis observaciones, mis opiniones sobre este gobierno que levantó grandes expectativas en la población, en esa población que ahora desprecia, o así parece. Espero que me desmientan y que los hechos demuestren lo contrario, que realmente haya paz, que realmente haya todo eso que nos contó Ulises, que dijo la gobernadora en su informe. Ojalá y sí sea. Termino con lo que comenzó Ulises. Ya desde meses antes de la elección decíamos aquí en Trinchera que iba a ser difícil que a Guerrero le fuera bien. Ahí están los hechos. Repito, me despido. Estimados radioescuchas de Radio Universidad Autónoma de Guerrero, Radio Universidad Pueblo, como originalmente se llamó y como creo que debería llamarse, pero en fin. Radioescuchas de Trinchera Radio, que tengan un buen viernes y esperemos que dentro de 8 días podamos continuar con este tema, con otros temas o con temas que creemos que tenemos que revisar, que analizar, en los que pensar, porque finalmente nos afectan, son cosa pública. Yo opino que la cultura priista nunca se fue. No creo que haya sido una involución, como planteas como posibilidad, porque en ningún momento en este primer año se ha visto como realmente un gobierno diferente, sino que así empezó y así sigue. Sigue la prepotencia. En efecto, te comentaba lo de los convoy de camionetotas negras, seguidas incluso por carros militares que pasan a alta velocidad para una avenida transitada de la ciudad, sin respetar el semáforo. De tal forma que los conductores que intentan cruzar cuando tienen el semáforo en verde, tienen que estar alertas y dejar que pasen esos carros, porque corren el riesgo de que los golpeen, no se detienen. Digo, si es la gobernadora la que va en esos carros, mal. Y si se trata de algún otro funcionario, peor. Porque como ya dije, al parecer el signo de estos nuevos funcionarios de la 4T es la prepotencia, igual que los priistas. Y como bien dice mi amigo Rafael Solano, lo que mal empieza acaba peor. Para recapitular, insistiré en que el de Evelyn es un gobierno igual a los anteriores, que más que hechos nos quieren imponer una narrativa del cambio, de la gran transformación, según la propia gobernadora, pero que solo existe en su imaginación y que a base de estrategias propagandísticas quieren hacer parecer lo contrario. Voy a señalar algunas de las incongruencias de la narrativa de Evelyn Salgado para que el auditorio de Radio Universidad juzgue. La gobernadora dice en su informe que nunca más un gobierno rico con pueblo pobre, que se desterró la opulencia y los privilegios de la administración estatal. Y justo el acto donde estaba diciendo eso contradice sus palabras. Repito, fue un acto suntuoso, faraónico, que superó incluso en derroche a los de los últimos priistas que gobernaron. De su vestimenta cara ya no tiene caso agregar más, ¿no? Por desgracia, esto le da la razón a aquellos que aseguran que Morena es el nuevo PRI, o quizás sería más preciso decir el viejo PRI, o mejor aún, el PRI de siempre. Otra frase de su narrativa, que es contradictoria, que es incongruente, es que a lo que antes se mal llamaba Palacio de Gobierno, ahora se le dice Casa del Pueblo. Extraña Casa del Pueblo, toda fortificada y con un puesto de revisión en la entrada, donde revisan hasta las bolsas de los empleados cuando estos entran a trabajar y tienen que llevar colgado un gafete para entrar a su casa. Y de la misma forma se revisa a cualquier persona que tenga que entrar a ese lugar. Extraña Casa del Pueblo, que para el informe fue rodeada de vallas desde la banqueta para impedir el paso de no sé quién. Porque como ya dije, a lo que en el diseño original de ese inmueble era un espacio abierto, se entendía que para el pueblo se fortificó con una barda metálica a prueba de saltos. Eso, aclaro, se hizo hace años, no es cosa del actual gobierno de Morena. Y lo que es quizá la incongruencia más grave es la que respecta al tema de la seguridad pública. En su informe, Evelyn Salgado dijo: hoy se han sentado en nuestro estado las bases de esta gran transformación, la transformación que alcanza a todos por igual
que revoluciona conciencias y profundiza en solucionar desde la raíz los problemas del Estado, para alcanzar como objetivos primordiales la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar social. Bueno, pues ahí están los hechos de San Miguel Totolapan, muy recientes, que contradicen el discurso de nuestra gobernadora. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo, no me resta más que despedirnos, darle las gracias al auditorio de Radio Universidad e invitarlos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestra cuenta de Facebook, Trinchera-Política y Cultura, o bien por medio de algún WhatsApp al 74 71 43 70 78. Y por si alguno de nuestros seguidores no oyó el programa o quiere revisar algo de lo que aquí se dijo, dentro de unos minutos ya estará disponible en Facebook, en la cuenta que ya di, pero que la repito con mucho gusto, Trinchera-Política y Cultura. También va a estar en nuestra cuenta de YouTube, que es Trinchera-GRO-MX. Y en nuestra cuenta de Twitter también, que es @Trinchera-GRO-MX. Y también en nuestra cuenta de Instagram, que es Trinchera-Política y Cultura. Bueno, pues le doy las gracias también a Edgar Catalán, que nos apoyó aquí en los controles. Y ahora sí, Eduardo, ¿cuál es la canción con la que vamos a despedirnos? La canción que vamos a escuchar, con la que vamos a cerrar este programa, está interpretada por Cachaito López y sus músicos, un músico cubano que lidera un grupo también de músicos, excelentes músicos. Y la canción se titula Cachaito en el laboratorio. Que la disfruten. Tremendo.